David Fernández, soy cardiólogo y trabajo ahora mismo en el Hospital de Caravaca. Y bueno, agradecer a la organización que me ha invitado a hablar hoy, sobre todo al lado de estos tres magníficos ponentes que son unos cracks de la cardiología murciana. Y bueno, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Como bien ha dicho Paco, pues la verdad es que en este tipo de sesiones nos sirve tanto a los que las recibís como a los que lo damos, porque al final tenemos que acercarnos a temas a los que no estamos tan acostumbrados. Y bueno, yo voy a presentar un caso de un paciente con fibrilación auricular y un tumor intracraneal, pero que bueno, que también vamos a hablar un poquito de lo que estábamos comentando del tema de las caídas. Este es un poco el esquema que vamos a seguir. Y bueno, el caso es una mujer de 85 años, hipertensa, dislipémica, con antecedentes de un cáncer de sigma tratado en el año 2010 y en principio con resolución de la enfermedad, una atrofia renal con función renal normal y una FA paroxística con un primer episodio en 2016 en el contexto de la toma de betagonistas que en aquel momento se decidió iniciar anticoagulación con acenocumarol. Posteriormente, en el año 2018, acude a urgencias por un episodio de mareo, con caída al suelo y un traumatismo craneoencefálico que se decide ingresar a cargo de medicina interna. En el TAC craneal al ingreso informan de que no hay hemorragia intracraneal, pero sí que hay un hematoma subgaleal frontoparietal derecho. Al alta, pues como juicio clínico dicen que el mareo y la caída es por un presíncope neuromidad o por hipotensión por los fármacos que llevaba y la bradicardia y traumatismo craneoencefálico leve. Como ya había tenido otros episodios presincopales y alguna caída, se decide en consenso con los familiares retirar el síntrom. Nos llega a nosotros por primera vez a cardiología a través de una interconsulta no presencial, un año después prácticamente, donde su médico de cabecera pues nos consulta porque tiene dudas sobre si la anticoagulación hay que reiniciarla y no, o no. Y quien la contesta a muy buen criterio le dice que desconoce si la causa por la que se suspendió, que eran la presíncope y las caídas, se ha solucionado o se ha mejorado o no, y que en caso de que sí que haya mejorado, pues que estaría indicada la anticoagulación, preferentemente con un anticoagulante oral directo. Por un motivo que desconozco, esta respuesta pues quedó en agua de borrajas y no se reinició la anticoagulación. Paralelamente, en ese mismo mes, la paciente había sido derivada a neurología por una cefalea leve de varios meses de evolución y el neurólogo que le había solicitado una resonancia cerebral la diagnosticó de un meningioma parasagital derecho de 14 por 12 milímetros, que en principio decidió manejo conservador. Prácticamente un año después vuelven a consultarnos otra vez a través de interconsulta no presencial por pues dudas sobre la anticoagulación. Esta vez, bueno, no voy a poner la respuesta entera, pero lo que se hizo fue llamar a la paciente, se habló con uno de sus familiares, parece ser, por cómo nos lo explicaron, que el tema de las caídas se había más o menos solucionado, la paciente estaba tutelada, no había vuelto a caerse prácticamente desde hace un año y se decidió reiniciar la anticoagulación, esta vez con un anticoagulante oral directo con dabigatran 110 cada 12 horas. Vamos a desgranar un poco la poca evidencia científica que hay en estos dos temas, tanto en el riesgo de caídas que ya hemos hablado un poquito antes y en el tema de la anticoagulación en un paciente con un tumor intracraneal. Con respecto al riesgo de caídas, ha habido varios trabajos al respecto. El primero de ellos, o quizás el más famoso, es este que ha comentado también Pedro, del año 1999, de Manson, donde hacen una revisión sistemática y un análisis estadístico un poco complejo. Y bueno, nos sirve por un lado para aprender cuáles son los factores de riesgo de caídas que identifican, que son, por un lado, el uso de sedantes e hipnóticos, que tengas déficit cognitivo, alteraciones de la marcha o el equilibrio,
o que tengan algún tipo de discapacidad o problema de los miembros inferiores, ya sea de uno o de los dos. Tras el análisis estadístico que hacen, concluyen que la probabilidad de caerse no debe ser un factor de riesgo a considerar a la hora de decidir anticoagular o no a un paciente con fibrilación auricular. Y sacan este número que ha comentado Pedro también, de que debería un paciente de caerse más de 295 veces en un año para que el riesgo de una hemorragia relacionada con la caída superara el beneficio de la prevención de ictus en este paciente. Posteriormente se han hecho otros trabajos también observacionales con resultados parecidos. Este publicado en el año 2005 en el American Journal of Medicine es un registro de pacientes con fibrilación auricular del Medicare de 23.600 pacientes, de los cuales se identificaron 1.240 que estaban en riesgo de caídas, con una edad media de 80 años y el 50% estaban con warfarina. En el año 2005 recordamos que todavía pues, estaba indicada también incluso la antiagregación para la fibrilación auricular. Y los resultados que ellos obtuvieron es que en los pacientes en riesgo de caídas tenían mayor incidencia de hemorragia intracraneal de tipo traumático, si bien consideraban de que como existe un beneficio pronóstico de la anticoagulación cuando hay un chatbag mayor de 2, no estaría recomendado evitarla o retirarla en este grupo de pacientes. Otro estudio también publicado en la misma revista ya en el año 2012 de un grupo de Suiza, es un estudio de cohortes de pacientes dados de alta a lo largo de un año de un servicio de medicina interna con fibrilación auricular y obtuvieron 515 pacientes, de los cuales 308, que eran el 60%, consideraban que estaban en riesgo de caídas. Y tras el análisis estadístico, concluyen que el riesgo de caídas, de la misma forma, pues no está estadísticamente asociado con sangrados mayores y que, en general, la incidencia de hemorragias en esta población es baja, más aún la relacionada con las caídas, por lo que no debe ser una causa válida para evitar la anticoagulación. Así que un poco, y en comunión con lo que ya estábamos comentando antes, el riesgo de caídas en principio no debe ser un motivo principal para evitar la anticoagulación, y lo que sí que debemos de hacer es tratar de identificar cuál es la causa de las caídas para mejorarla, y en cualquier caso, si al final se decide retirar la anticoagulación, debe ser siempre una decisión consensuada con el paciente y o con sus familiares. Vamos a pasar ahora un poco al siguiente punto, que es, hablar de los tumores intracraneales y en concreto de el tumor que tenía la paciente en nuestro caso clínico, que era un meningioma. Así, para dar unas pinceladas, pues los meningiomas son los tumores primarios del sistema nervioso central más frecuentes, casi un tercio del total de los primarios son meningiomas. La frecuencia aumenta con la edad, casi siempre son benignos y hasta un 10% aparecen fuera del cráneo. ¿Vale? Los factores de riesgo para desarrollarlos, pues como casi todos los tumores, la radiación ionizante. Hay algunos síndromes genéticos que se asocian a este tipo de tumores, como la neurofibromatosis o la schwannomatosis, y parece que también que hay un cierto tipo de asociación con hormonal, porque son más frecuentes en mujeres y también en personas que hayan recibido anticoncepción hormonal, parece ser con acetato de ciproterona. Con respecto a la clínica, la inmensa mayoría son asintomáticos y se descubren de forma casual en algún estudio de neuroimagen. Y la clínica, las otras manifestaciones que pueden tener son la epilepsia o fenómenos compresivos, que producen pues alteración conductual o alteraciones motoras, pérdida visual, etc. Con respecto al sangrado, hay pocos casos descritos, pero sí que podría haber cierta asociación con hematomas subdurales, pues, por la zona donde se implantan en la dura madre. ¿Qué sabemos con respecto a la anticoagulación en pacientes con tumores intracraneales? Pues las experiencias las podemos extraer de los pacientes con tromboembolismo, con trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar asociado al cáncer. Y en este sentido,
La información más reciente la tenemos de las guías de la Sociedad Americana de Oncología Clínica del año 2020 sobre el tratamiento y prevención de la trombosis venosa profunda en pacientes con cáncer. Y bueno, por tampoco ser muy pesado, pero dar unas pinceladas con respecto a la poca evidencia sólida que hay. Es decir, que los factores, el riesgo de sangrado intracraneal en pacientes con tumores intracraneales, pues se basa en dos puntos. Por un lado, en los factores de riesgo clásico de sangrado que todos conocemos, y por otro lado, el riesgo de sangrado inherente al propio tumor. Los factores de sangrado clásico, factores de riesgo clásicos, pues son la edad, un antecedente de sangrado, el propio cáncer, la enfermedad renal o hepática, la trombocitopenia, ictus previo, diabetes, recibir antiagregación concomitante, unos malos niveles de anticoagulación, el INR, o sea, el INR lábil, el alcoholismo o un deterioro cognitivo. Con respecto a los riesgos de sangrado derivados del propio tumor intracraneal, pues se basan en cuatro principios. Por un lado, el tipo de tumor. Se diferencia claramente el riesgo de sangrado de los tumores primarios del sistema nervioso central versus las metástasis. Los primarios normalmente tienen mucho menor riesgo de sangrado que las metástasis. Y dentro de los primarios tienen más riesgo de sangrados aquellos que son de alto grado, los malignos, ¿no? Los gliomas de alto grado, en diferentes series de casos, pues tienen un riesgo de sangrado espontáneo en torno al 1 al 3% anual, pero esto es un sangrado espontáneo. Así que con la anticoagulación pues se presupone que aumentaría. Mientras que los tumores benignos o de bajo grado, pues el riesgo es menor, pero bueno, faltan datos sobre la prevalencia real, porque estos son datos sobre sangrados sintomáticos y muchos pueden tener pequeños sangrados asintomáticos. De los tumores de bajo grado, hay uno que tiene especial riesgo al sangrado, que es el adenoma pituitario. Con respecto a las metástasis, las que más riesgo de sangrado tienen y deberíamos de conocerlas son las metástasis de melanoma, las de coriocarcinoma, las del carcinoma de tiroides y las del carcinoma de células renales, con con unas ratios en torno al 37%, frente a otras bastante menos frecuentes, o sea, con un sangrado bastante menos frecuente, como las de pulmón no microcítico y mama, que tienen una incidencia de sangrado pues, menores del 20%. Todo esto, de la misma forma, son datos sobre el sangrado espontáneo sintomático. Otro factor de riesgo propio del tumor sería la presencia o el antecedente de una hemorragia intracraneal previa. Ya en pacientes sin tumores intracraneales que hayan tenido una hemorragia intracraneal previa, pues el mayor factor de riesgo para desarrollarla es el poder tener un resangrado, sobre todo dentro del primer año, con unos índices de recurrencia estimados entre el 1 y el 7%. Y en los pacientes con tumores intracraneales pues no hay datos sólidos, pues porque las poblaciones son muy heterogéneas. La presencia de microhemorragias que se pueden ver en secuencias de resonancia magnética que permiten ver hemosiderina también se considera un factor de riesgo al sangrado en este tipo de pacientes, pero parece que no es una contraindicación formal. Y el uso de antiangiogénicos como tratamiento antitumoral, como por ejemplo el bevacizumab, se asocia también con un riesgo aumentado de sangrado, así como de trombosis venosa profunda y TER. Con respecto a las contraindicaciones absolutas, también son más o menos conocidas, ¿no? El haber tenido un sangrado reciente, una hipertensión mal controlada, coagulopatía, trombocitopenia o una discrasia sanguínea hereditaria, o que se haya hecho algún procedimiento intracraneal en las últimas 2 semanas. Pasando a la elección del anticoagulante, pues si con respecto a los datos de prevalencia teníamos escasa evidencia, con respecto al tratamiento la evidencia es todavía más pantanosa. La podemos extraer de la misma forma de los datos que hay sobre pacientes con trombosis venosa profunda asociada al cáncer, y la evidencia más sólida es este estudio retrospectivo de casos y controles publicado en el año 2017 en la revista Trombosis y Hemostasis, con heparina de bajo peso molecular, en el que
recogían 364 pacientes con tumores intracraneales primarios o metastásicos que siguieron durante 7 meses con una incidencia de sangrado similar entre ambos grupos, un 8,6 versus 5% por 100 pacientes años, sin diferencias estadísticamente significativas. Referían una incidencia de sangrado intracraneal en el grupo con tumores intracraneales del 4% versus el 0 en los controles, pero dicen que de ese 4%, que eran en total 9 hemorragias, 7 solo fueron sintomáticas y ninguna fue una hemorragia fatal. Con respecto a los anticoagulantes orales directos, la evidencia es aún más escasa y sí que recientemente hay varios ensayos clínicos de anticoagulantes orales directos en pacientes con TVP asociados al tumor, que bueno, a nosotros no nos los enseñan los representantes de ACOS, pues porque no trabajamos en oncología, pero que se han hecho más o menos famosos el ensayo de Apixaban, el de Dabigatran y el de Riva, pero en estos ensayos clínicos había muy pocos o casi ningún paciente con tumores intracraneales. No obstante, pues de cara a la anticoagulación a largo plazo y extrapolando un poco datos con respecto a la heparina, pues parece una alternativa razonable. Y con respecto a la warfarina o el acenocumarol, hay estudios observacionales desde hace un montonazo de años con datos un poco discordantes, pero la mayoría indican que la warfarina no aumenta el riesgo de sangrado intracraneal, lo cual me parece bastante raro. Pero que sí que están más o menos de acuerdo casi todos los estudios observacionales en este tipo es que el factor de riesgo más importante asociado al tratamiento con warfarina es el mal control del INR. Así que a la hora de decidir si anticoagular o no, retirar o no la anticoagulación en un paciente con un tumor intracraneal, pues tenemos que sopesar en una balanza muchas cosas, ¿no? El tipo de tumor, los factores de riesgo de sangrado propios del tumor y del paciente, los antecedentes, sobre todo si ha tenido algún antecedente de hemorragia intracraneal, la situación basal del paciente, sobre todo también de cara a ver si se va a beneficiar o no de la anticoagulación como tratamiento de prevención. Si esa anticoagulación es, como suele ser en nuestro caso casi siempre, para prevención de ictus por fibrilación auricular o es un tratamiento ya sea para TVP o TEP, los factores de riesgo de trombosis y el tipo de anticoagulante que podemos utilizar. Y por no alargar de mucho más, las conclusiones generales podrían ser que la mayoría de tumores intracraneales en la escasa evidencia que tenemos no tienen un riesgo de hemorragia prohibitivo y por tanto no deberían de considerarse una exclusión absoluta de anticoagulación, que la evidencia con anticoagulantes orales directos es escasa, pero en la situación de la fibrilación auricular parecen la mejor opción, que en cualquier caso, siempre que en la decisión de anticoagular o no anticoagular debe ser algo consensuado con la familia y con el paciente de cara a evaluar pues, los riesgos y beneficios, y que a la hora de elegir el anticoagulante pues habría que tratar de elegir a alguno que en el caso de una hemorragia mayor podamos tener algún tipo de agente reversor. Y eso es todo.